Hola familia de La Voz del Oculto. Antes que nada, les quiero desear unas felices fiestas y que todos sus deseos se hagan realidad. Agradeciéndoles su preferencia e invitándolos a que se suscriban si aún no lo han hecho. La Voz del Oculto les presenta Brujería de fin de año. Era un 31 de diciembre. Nos preparábamos junto con mi madre y mi padre, ya que ese año nos tocó recibir la cena de fin de año en la casa. Nos paramos muy temprano para ir al súper y comprar las cosas que íbamos a utilizar. Al salir, vimos a una vecina con la que mi mamá tenía problemas y comenzó la discusión, ya que estaba barriendo y lejos de levantar su basura, la aventaba a nuestra entrada. Esto puso furiosa a mi mamá. De inmediato le reclamó, y si mi papá no sale, hubieran terminado en golpes. Él le dijo que ella tenía que tener prudencia, porque no siempre podían estar peleando. Mi mamá se tranquilizó y nos fuimos al súper. Al regresar, había de nuevo mucha basura y un líquido que olía horrible afuera de la casa. De nuevo mi mamá se puso histérica, tocó su puerta y cuando le abrió, la recibió de una cubetada con aquel líquido apestoso y le cerró de inmediato. A pesar de los gritos y las amenazas de mi mamá, la vecina ya no abrió. De inmediato se metió a bañar porque, les repito, olía muy feo. No sé cómo describirles a qué, pero yo lo relacioné como cuando llegas a un panteón. Salió de bañarse y no se le quitaba el olor, hasta ya nos había dolido la cabeza, pero aún así seguimos apurándonos para recibir a la familia. De pronto, mi madre se empezó a sentir muy débil y mareada, no sabíamos por qué, pero yo se lo atribuí a ese olor que tenía impregnado. Mi papá la subió a su cuarto a descansar, en lo que entre los dos terminábamos la cena. Ya en la tarde, empezaron a llegar los tíos y tías con sus hijos, y mi madre ya bajó, pero tenía los ojos muy rojos, y cuando las saludaban, todos notaban ese olor, pero yo creo que por educación no decía nada. Ya todos los primos estaban grandes, yo era de las menores y en ese tiempo tenía 19 años. Ya estando todos, empezamos con música y unos bocadillos, pero yo miraba a mi madre muy diferente. En momentos reía sola y algunos hacían bromas, decían, ya se le subió, ni una más, y cosas así por el estilo. Pero a mí me preocupaba mucho, ya que mi madre siempre había dicho que la vecina le hacía cochinadas a la gente. Bueno, se refería a brujerías. Le comenté a mi papá y me dijo que estaba mal, que cómo creía esas cosas, pero que ya nada más pasando las fiestas iríamos a levantar un acta al ayuntamiento para evitar a esta persona. Con el pasar de la velada hubo varios incidentes, como que una de mis tías subió al baño, ya que en la parte de abajo todos estaban ocupados, y nos dijo que le habían tocado la puerta y escuchaba risas de niños. Hasta preguntó que si estábamos cuidando a algún niño o algo, pero nosotros dijimos que no, que solo estábamos nosotros y la familia, nada de niños. Varios dijeron que la cena se había echado a perder, y yo al principio lo tomé como a broma, ya que la familia era medio pesadita. Después, como que más bien no les gustó, y pues no tenían la delicadeza de quedarse callados. Pero cuando mi papá me dijo ya molesto que probara la carne, sabía horrible, así como si estuviera en descomposición. Nos regañó a mi madre y a mí, pero le dije que cómo era posible si estaba bien en la tarde. Hasta él había probado y decía que estaba muy rica, solo que el carnicero nos vendiera carne mala. Mi mamá no decía nada, solo se quedaba ida. De repente, todos empezaron a decir cosas y eso desató el caos. Algunos hasta golpes se querían agarrar. La verdad, sí se habían tomado alguna copilla, pero no a ese nivel de desconocerse como familia. Mi tía Nelly
La que oyó a los niños trató de calmar la situación, pero a ella también la atacaban los demás. Mi padre enfureció cuando dijeron que los queríamos envenenar con la cena y todos empezaron a ir. Cuando tranquilicé a mi papá, vi que mi madre ya no estaba. Subí a su cuarto y la encontré en posición fetal, en el piso al lado de su cama, llorando muy feo. Solo decía que iban por ella, que la ayudara. Nelly, al escuchar que mi madre estaba llorando, subió de inmediato a ver qué pasaba. No sabíamos qué hacer, solo estaba allí gritando desesperadamente, temblando. Le llamé a mi papá. Fuimos al hospital a llevar a mi madre. Dijeron que tenía un colapso nervioso. La medicaron, pero ella seguía en lo mismo, pero ahora sus ojos temblaban y los tenía aún más rojos. La tuvieron que sedar para que estuviera tranquila y descansara, mientras la programaron para hacerle diferentes estudios, entre ellos una tomografía, ya que el médico decía que lo más probable era que tuviera episodios de epilepsia o traumas psicológicos. Toda la noche nos la pasó en un ataque, se arañó la cara y se arrancó el suero. Al llegar a la casa, de nuevo el líquido ese que la vecina había echado el día anterior. Nelly me preguntó que qué era eso. Le platiqué lo que había pasado y que desde ahí se nos quedó el olor, pero más a mi mamá, que recibió la cubeta de la vecina. Al entrar, sentí un fuerte dolor de estómago y fui a vomitar. Nelly me ayudó y me dijo que nos teníamos que ir rápido de ahí. Me jaló y al sacarme de ahí, escupió hacia atrás y prendió un cigarro. Me echó el humo en la nuca. Me dijo que sacudiera mis pies. Yo no entendía por qué, pero lo hice. En el camino al hospital, llamó a ver si ya se había ido la tía Concha. Por suerte no. Todos seguían ahí al pendiente de mi mamá. Cuando llegamos, la jaló y le dijo lo que habíamos visto al llegar a la casa y lo que pasó la noche anterior. Concha nos dijo que la vieja esa había hecho algún tipo de brujería a mi mamá y también a la casa. Ahora se explicaba el mal ambiente y las peleas de la noche anterior. Resaltó que tenía que ser una brujería muy fuerte o que ya llevaba mucho tiempo trabajándola para que tuviera así a mi mamá. Le platicé a mi papá, pero él dijo que primero quería ver qué salía en los estudios antes de culpar a cosas sobrenaturales. Así que el esposo de Nelly y las tres fuimos a ver a una conocida de Concha que tiene su consultorio donde hace trabajos de ese tipo. Concha le marcó y a pesar del día nos recibió sin problema. Era una casa muy grande con acabados rústicos, pero al entrar sentí mucha tranquilidad. Cuando entré se me quedó viendo muy seria y me dijo: «Tú eres la que viene a consulta, ¿verdad?». Yo respondí que no. Ella contestó: «Sí, desde que entraste sentí el olor a flor de panteón». Yo me quedé muy impresionada, ya que ese era el olor que no podía describir. Jaló una silla y me sentó, sin decirme nada. Puso una veladora en mis manos y me empezó a limpiar. Dijo que me quitara los zapatos, que tenía que estar completamente descalza. Prendió la veladora y me dijo que me iba a quemar, pero que no la soltara, que traía mucho aire, que había sido algo que nos aventaron tanto a mí como a la casa. Terminó y en verdad dejé de sentir ese olor tan feo. Volteó a ver a mi tía Concha y le dijo que en dónde estaba la otra enfermita. Ella contestó que en el hospital. Respondió: «Pierden tiempo, lo que ella tiene es el mal más fuerte, porque le echaron un muerto, por eso huelen a panteón». Y me dijo: «¿Hay peleas en casa de la nada y muchos ruidos?». La interrumpió Nelly y le comentó lo de los niños que escuchó. Ella solo respondió: «No son niños. Los niños no vagan en este mundo como fantasmas. Ellos son inocentes almas que se van al paraíso. Eso es el muerto que les echaron. Esos se disfrazan». Yo estaba temblando de miedo. «¿Es tu mamá?», me preguntó, y solo asentí con la cabeza. Le platicamos todo lo que había pasado desde las peleas anteriores que mi mamá tuvo con la vecina, y la señora confirmó lo que mi mamá decía, que la vecina hacía brujería y trabajos fuertes. «Esto ya tiene tiempo que se lo está haciendo. ¿A cuántas casas vive?», y le contesté que al lado exactamente. Solo dijo: «Va a ser más fácil. Ahora que den de alta a tu mamá, me la traes, que no pise la casa, porque ahí también hay trabajo, y si van sin una buena limpia y protección, se va a empeorar». Nos dio una lista con lo que teníamos que comprar. Concha le dijo que cuánto nos iba a cobrar
para hablar con la familia y cooperar entre todos, pero ella le dijo: yo no cobro, solo lo que ustedes me den. Lo que pido es que me ayuden comprando las cosas en mi negocio. Nos dio la dirección para que al otro día fuéramos, compráramos las cosas y se las lleváramos. En camino íbamos platicando que ahora el problema era si daban de alta ese día a mi mamá. Cuando llegamos ya tenían los resultados de los estudios y como ya sabíamos salieron negativos. Solo se explicaban que los ojos rojos era porque tenía alta la presión. La medicaron y como si todo se fuera acomodando, nos dijeron que se quedaría otra noche en observación. Les platicamos a la familia y a lo mejor unos creyeron y otros no, pero nos apoyaron, y más mi padre, ya que no arrojaron nada a los estudios. Así que temprano nos fuimos con mis tías a comprar las cosas. Concha ya sabía dónde era, ya que también a ella le había ayudado antes, así que fue muy rápido. A mediodía dieron de alta a mi mamá, la cual se notaba un poco desorientada por los sedantes. Llegamos a la casa de la señora Jimena. Rápido la metió, pero ella le dio un baño de hierbas. Mi mamá solo estaba ida, con la mirada desorbitada. Le pasaba unas hierbas prendidas que hacían mucho humo. Lo que sí nos pidió es que en esa limpia estuviera toda la familia que estuvo en la cena, ya que ellos también los limpiaría, aunque no creía que tuvieran algún mal fuerte, ya que la brujería era directamente para mi mamá y la casa. Nos costó trabajo, pero sí fueron todos. Hizo la limpia comunitaria y pidió que se fueran. Solo nos quedamos mis papás, mis 2 tías y yo. Fueron varias horas de limpia y nos dijo que en esa semana serían 3 limpias más. Fue una experiencia muy pero muy fuerte, ya que por momentos, cuando le pasaba la veladora por el cuerpo a mi mamá, gritaba, así como si enfrente estuviera el mismísimo demonio. En esos días nos dijo que no fuéramos a la casa, solo mandó a mis tías a dejar una veladora que tenían que dejar prendida y les dio unas hierbas con incienso que tenían que dejar en la entrada también, pero por fuera, que la vecina al ver esos amarres vería que ya nos estaban curando. Así lo hicieron, pero cuestionamos que si era bueno que la vecina supiera, pero ella solo respondió que todo formaba parte de su trabajo de protección, porque ella lo más probable es que lo quitara y lo quemara. No entendíamos, pero todo se hizo al pie de la letra. La tía Nelly nos dio asilo en su casa por esos días. La semana siguiente, ahora sí fuimos a casa, pero solo de nuevo mi papá, las tías y yo. Nos dijo la señora Jimena que primero tenía que exorcizar la casa, que mi mamá iría hasta después. Llegamos ahí y nos dimos cuenta que lo que se había dejado fuera ya no estaba. Entró y regó agua bendita que ella decía que estaba preparada para exorcizar. Humeó todo y pegaba en las paredes muy fuerte y repetía maldiciones. Como era de esperarse, la vecina salió a encararnos, pero la señora Jimena salió por delante y le preguntó: ¿qué te pareció mi protección? Está buena, ¿no? ¿Ya sabes qué era? La vecina se hizo como la que no sabía de qué estábamos hablando y solo pidió que no se hiciera tanto ruido y que no se pegara en las paredes. Al darse la vuelta, la señora Jimena le dijo: ya sabes quién soy, solo te digo que dejes esta familia en paz y no tendrás problemas conmigo. Ya sabes que conmigo no puedes. Ya sin voltear se metió a su casa. Doña Jimena nos dijo: vamos a echar guerra, pero yo ya voy ganando. Sé que quemó lo que dejamos aquí y ese también era un trabajo que le hice, aparte de la protección. Entramos y siguió con la limpia. Ahí sí fue diario y ni luces de la vecina. Después de esa semana nos dijo que ya podíamos regresar a mi mamá. Así lo hicimos y sí duró bastante tiempo las limpias a la casa y a nosotros, pero gracias a Dios salimos de ese martirio. Solo nos dijo que si en el transcurso de un año la vecina nos iba, que nos fuéramos nosotros, si no sería un juego de nunca acabar. Y ahí sí nos ganó la vecina, ya que decidimos mejor irnos nosotros. Ahí también fue la señora Jimena para hacernos la última protección. Y la verdad, fue lo mejor que pudimos hacer, ya que nuestras vidas han sido mejores desde ahí. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas.
Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.